Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfecto, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, acá andamos, todo tranquilo. ¿Te parece si esperamos unos 5 minutos a ver quién se conecta en este lapso? Sí, sí, obvio. Gracias. No de nada.
Bien, buenas tardes de nuevo. De nuevo le reitero un saludo. No vamos a poder esperar más. Por ahí Marcelo me dice que se va a tener que retirar un poquito antes de que termine el horario del seminario, ¿no? Entonces vamos a tener que aprovechar el tiempo que podrá estar aquí con nosotros. Procedo en esta, que es la quinta y penúltima sesión de nuestro seminario de Comunicación Política y Derechos Humanos, procedo a presentar a quien va a ser el ponente de esta misma sesión, ¿no? Se trata del maestro Marcelo Andrés Maisonave. Él es abogado por la Universidad Nacional del Rosario y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México. Además, es docente en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la universidad que él egresó y en Derechos Sociales, Grupos Vulnerables y Tutelas Jurídicas Diferenciadas en la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Asimismo, es director de investigaciones de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano y además es integrante de un grupo Claxo, un grupo de trabajo que lleva por nombre Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, así como del Observatorio de Lawfare. Actualmente Marcelo está cursando el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Sin más nada, bueno, y amigo desde hace ya varios años, tenemos el gusto. Si no hay más nada, pues le cedo la palabra a Marcelo. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias, Paco, por la invitación y por la introducción también. Bueno, sí, en realidad no es que me voy a tener que ir mucho antes, simplemente a las 9:30 de aquí, que serían para ustedes las 6:30, tendría que estar cortando. Pero bueno, tenemos todavía 1 hora y media por delante, así que creo que estamos bien. Bueno, cuando Paco me invitó a participar del seminario, me pareció interesante retomar algunas cuestiones que yo trabajé en mi tesis de maestría ahí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que justamente tiene que ver con el derecho a la comunicación. Cuando cursé la maestría, como les estoy comentando, entre los años 2017 y 2019, estaba muy fresco en Argentina todo el debate por lo que se llamó mediáticamente la ley de medios o ley de servicios de comunicación audiovisual. Seguramente ya lo habrán escuchado en otras intervenciones de este seminario o en sus propias lecturas. En el año 2009 en Argentina se sanciona esta ley de servicios de comunicación audiovisual que tenía como tres grandes objetivos, eh, diría que en mayor o menor medida se fueron cumpliendo. Que fue una ley que no fue un proceso aislado, no fue un hecho aislado, una norma simplemente, sino que fue todo parte de un proceso histórico, un proceso político, que tuvo que ver con el ciclo de gobiernos progresistas que estuvo sobre todo en América del Sur en la primera parte de este siglo, entre el año 2000, con la asunción de Chávez en Venezuela y de Lula en Brasil, años después de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Bueno, todo este proceso de gobiernos progresistas tras el colapso del neoliberalismo en América Latina, particularmente en América del Sur. Digo porque México, por ejemplo, está incorporándose como con el gobierno ahora de Andrés Manuel López Obrador en la segunda oleada, lo que llama Álvaro García Linera la segunda oleada de gobiernos progresistas. Bueno, en todo este proceso histórico es que se sanciona en el año 2009 la ley la voy a resumir como ley de medios, para, bueno, tomándome el nombre que no nos gusta, pero bueno, porque es más corto simplemente a los fines de conversar. Bueno, esta ley, como bien digo, tenía tres grandes objetivos. En primer lugar, y el más importante, o el por lo menos más conflicto generó, es desconcentrar el mercado privado de medios de comunicación en Argentina. Particularmente estamos hablando de radio y televisión por cable, pero bueno, principalmente lo que son las licencias de radiodifusión y de televisión. O sea, desconcentrar porque se partía de modelos muy concentrados, de muchas licencias en pocas manos, en pocas familias, en pocas empresas. Bien, fenómeno que no era ni es exclusivo de Argentina, sino que caracterizó a la conformación de los mercados mediáticos de toda América Latina, de México y de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela. Bien, bueno, en primer lugar tenía ese objetivo que fue obviamente el que más conflicto generó.
El segundo objetivo era fortalecer los medios públicos, los medios estatales. Es decir, que el Estado tenga una mayor presencia en la producción de contenidos audiovisuales, con licencias para, como bien digo, para el Estado nacional, pero también para los estados provinciales, para los estados municipales, y también para las organizaciones o entes autónomos o autárquicos del propio Estado, como pueden ser las universidades nacionales, por ejemplo, o los sindicatos, o los colegios profesionales, bueno, organizaciones intermedias. Y el tercer lugar, el tercer objetivo que tenía esta norma era justamente darle lugar por primera vez de manera formal a través de una normativa, porque si bien ya se permitía a raíz de un fallo de la Corte, pero bueno, sí, por primera vez desde una ley, darle lugar al sector comunitario de los medios de comunicación, es decir, asociaciones civiles, pueblos originarios, iglesias o organizaciones religiosas, bueno, todo ese sector que no tenía hasta entonces ni apoyo, ni la formalidad de poder acceder a una licencia en radio y televisión, se le permitió a partir de la ley del año 2009. Esta ley, que fue producto de muchos años de lucha, de movilizaciones especializadas en comunicación, pero también de organismos de derechos humanos, por nombrar las más conocidas, Abuelas, Madres de Plaza de Mayo, del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, bueno, de muchas organizaciones de radios comunitarias que también en Argentina tienen mucha importancia, mucha fuerza, bueno, de sindicatos, de universidades. Bueno, a raíz de todo ese movimiento social, eh, que no empezó en el año 2009, sino que, como les digo, se fortalece sobre todo con la recuperación de la democracia. En Argentina se recupera la democracia en el año 83, bueno, décadas del 80, 90, se van fortaleciendo este sector en contraposición al modelo del neoliberalismo, y consagran finalmente la ley en el año 2009. Voy a ir profundizando después de algunos puntos, pero quiero enmarcar de dónde partimos. Bueno, esta ley, a partir de ahí, tuvo el proceso de implementación, que fue muy tortuoso, muy complejo, no solamente por la magnitud, la ambición de esta normativa, sino también por las resistencias que esto generó. Resistencias que, por supuesto, estuvieron eh, principalmente basadas en los intereses de las grandes empresas de comunicación, en el caso de Argentina, el Grupo Clarín, principalmente, pero también Telefónica, grupos internacionales, el Grupo Prisa, que también tenía intereses en Argentina, bueno, distintos conglomerados mediáticos nacionales y transnacionales que se resistían al primero de los objetivos que les mencioné, que era la desconcentración de este espectro mediático. Desconcentración que implicaba en concreto fragmentación de grupos mediáticos, es decir, que no podían sostener determinada cantidad, se establecían topes en la cantidad de frecuencias o de licencias de televisión, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para que no haya repetidoras por regiones que simplemente se dediquen a replicar lo que la empresa transmitía a nivel nacional. Bueno, distintos mecanismos de topes antimonopólicos en sentido vertical, horizontal, que estas empresas cuestionaban, amparándose sobre todo en la libertad de expresión y libertad de prensa. Por eso acá empezamos a llegar al punto principal que les quiero introducir. ¿Por qué entonces las empresas se sostenían o se defendían, incluso en el caso que llevó a la Corte Suprema de Argentina, desde el año 2009, desde el mismo momento que se sanciona la ley, las empresas, sobre todo el Grupo Clarín, no solamente interponían resistencia o atacaban al gobierno o al proyecto político oficialista de ese momento mediante las tapas, mediante las campañas mediáticas, sino también en la justicia, ¿no? Y acá también lo podemos vincular al lawfare que mencionaba antes Francisco como una de mis líneas de trabajo, de investigación. Em, Bien, entonces la justicia como o el poder judicial, mejor dicho, como una dimensión, un actor social, un actor político, un actor institucional de mucha relevancia en los estados modernos, en los estados liberales, que tienen, bueno, presencia en América Latina desde el siglo XIX. Bueno, el poder judicial en Argentina también operó de manera fuerte en este caso. Primero, desde el año 2009, con la interposición de recursos de amparo que se presentaban ante distintos jueces del país, recordando que Argentina tiene un control de constitucionalidad difuso, es decir, que cualquier juez de cualquier instancia, de cualquier lugar del país, puede declarar inconstitucional una norma para el caso concreto. No hay un tribunal concentrado, como por ejemplo puede haber en España o en otros países.
Bueno, este control difuso de constitucionalidad permitió a las empresas paralizar la aplicación, sobre todo de las cláusulas antimonopólicas de esta norma. Esto pasó entre el año 2009 hasta el año 2013. Año 2013, que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la constitucionalidad plena de toda la normativa, incluyendo las cláusulas antimonopólicas. Pero entre el año 2009 y el año 2013 prácticamente no se pudo avanzar en nada de todo ese proceso de desconcentración. Finalmente, el fallo sale a fines del 2013, finalmente en el año 2015 cambia el gobierno en Argentina, asume otro proyecto político totalmente diferente, que rápidamente, en 30 días, mediante decretos de necesidad de urgencia, o decretos presidenciales extraordinarios para sintetizarlos, anula, o sea, deroga prácticamente la totalidad de las cláusulas antimonopólicas que establecía la ley del año 2009. Es decir, que se retrocede de manera, digamos, muy importante respecto a todo lo que se había avanzado. Y así estamos prácticamente al día de hoy en Argentina. Pero bueno, este caso, que lo resumí en 5 o 10 minutos, creo que es emblemático y nos va a permitir ir entrando en las discusiones de fondo de lo que quiero plantearles ahora. Voy a compartirles un PowerPoint simplemente a modo ilustrativo para que puedan ir siguiéndome. Creo que ahí se ve. Lo voy a presentar. Ahí. Bien. Bueno, ¿cómo llegamos entonces a lo que les hablaba recién de este conflicto entre la concepción de libertad de expresión, entendida de manera como lo planteaban las empresas, es decir, de una manera clásica o de manera como se entendía la libertad de expresión de manera histórica, es decir, eh, que el único rol del Estado es la no censura, es decir, lo que se plantea desde esta concepción de libertad de expresión es que el único rol que tiene el Estado en la materia es no aplicar censura en ningún momento. Bueno, esta concepción liberal, decimonónica de la libertad de expresión, tuvo su concepción originaria en función de contraponerlo a lo que eran anteriormente las monarquías en Europa principalmente, pero bueno, también con sus virreinatos en América Latina, en América del Sur, con sus correlatos también, que cómo funcionaba la libertad de expresión en ese momento. Bueno, básicamente era que el ejercicio de la prensa estaba mediado por las monarquías o por los virreyes en su caso, que simplemente habilitaban lo que se llamaban las licencias reales para los que querían, obviamente, tener en ese momento lo único que se podía tener un periódico, ¿no? La prensa escrita. Estamos hablando de siglos XVII, siglos XVIII. Bueno, contra esa concepción de la libertad de expresión, simplemente entendida como el poder o la facultad que te podía dar un monarca o una autoridad, es que se construye toda la concepción de la libertad de expresión en el sentido moderno, clásico, liberal, de la posibilidad de que cualquier persona pueda emitir su opinión, su pensamiento, que pueda también construir su pensamiento, ¿no? Y que pueda también recibir información de distintas fuentes. Esa consagración de la libertad de expresión, contrapuesta entonces a la anterior etapa de las licencias reales, es que va a tener consagración en las constituciones fundantes, originarias del siglo XIX, de todo el continente y de Occidente. Entonces aquí surge una segunda concepción de la libertad de expresión, que es la llamada concepción o etapa empresarista. Porque lo que empieza de manera incipiente es en primer momento un poco rudimentario, pero bueno, que poco a poco también se va consolidando, es un capitalismo de empresas de comunicación, insisto, sobre todo todavía de periódicos estamos hablando, o revistas, no más que eso, pero que bueno, que van consolidándose poco a poco en este sentido. Es decir, el empresario en esta etapa es el único titular de poder, del derecho de informar, de libertad de expresión, y obviamente va a tener siempre el aval o la venia del poder político de turno. Esto empieza a resquebrajarse con los movimientos anarquistas, movimientos socialistas, movimientos también organizados en sindicatos, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que empiezan a tener también sus propios periódicos, sus propios boletines,
para tener sus propias opiniones. Y recuerden también que es la etapa de la formación de los partidos políticos modernos, o por lo menos en muchos de nuestros países, justamente a raíz de las ideas de estos sectores trabajadores que poco a poco empiezan a organizarse para resistir también la explotación y el sometimiento de los capitalistas. Y entonces surge otra etapa donde se le va a empezar a dar más lugar a la voz o al rol del periodista. Es aquí cuando el periodista, que hasta ese momento no tenía muy claro su oficio o su lugar en el mundo de la prensa, es que se va a empezar a consolidar y empieza también esta etapa que se llama de profesionalistas, es decir, del periodista como profesional de los medios de comunicación. Con esto avanza no solamente su sindicalización, sino también algunas pautas éticas de estos comunicadores, ¿no? Y se pone en crisis el modelo empresarista de simplemente que el titular de un medio sea quien emita la opinión. Ya estamos entrando entonces en las primeras décadas del siglo XX, y como tienen acá, está bueno historizar, porque bueno, ya vamos a llegar a la etapa de la revolución de las tecnologías de la informática, de las comunicaciones, pero fíjense que estamos cumpliendo en este momento un siglo de transmisiones radiales en América Latina. Entonces, de década del 20, Argentina 1920, México 1921, Brasil, Cuba, Chile 1922, son las primeras transmisiones radiales de América Latina. Y la televisión, como fenómeno de masas, que es, la radio ya era un fenómeno de masas e irrumpe en ese sentido, pero la televisión es definitivamente lo que va a romper el molde en materia de medios de comunicación entre las décadas del 50, 60, televisión a color, década del 60, 70, y empiezan poco a poco también esta variante, ¿no? de las cadenas estatales, por un lado, y las cadenas privadas, por otro lado. Bien, entonces ahí para tener un mapa de cómo se construye hasta ese momento la evolución de los medios de comunicación en América Latina. Con este ciclo podemos situarnos hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Segunda Guerra Mundial va a generar un parteaguas en la historia occidental, sí, sin duda, que va a tener impacto no solamente en materia de medios de comunicación, como lo estamos viendo con el surgimiento de la televisión años posteriores, sino también en materia de sistemas internacionales, universales y regionales de derechos humanos. Saben ustedes entonces que Naciones Unidas se consolida la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, décadas después los pactos de derechos civiles y políticos, pactos de derechos económicos, sociales y culturales, todo el sistema regional interamericano de derechos humanos, con el Pacto de San José de Costa Rica de la década del 60, bien, todos estos instrumentos que empiezan a construirse finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y en ese orden es que entonces la libertad de expresión va a constituirse definitivamente ya como un derecho humano fundamental en esta nueva etapa de los derechos humanos y de la libertad de expresión que se denomina etapa universalista. Es decir, tuvimos, para repasar, primero la etapa de las monarquías, de las licencias reales, que todavía no se hablaba de libertad de expresión, sino que simplemente era una concesión de los monarcas o virreyes en el caso de América Latina. Una segunda etapa, ya sí más incipiente de libertad de expresión, un capitalismo rudimentario en materia de prensa con la etapa empresarista, una tercera etapa profesionalista cuando el periodismo se consolida como un oficio técnico y especializado, y finalmente la etapa universalista de los derechos humanos de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, entonces hasta acá. Esta etapa universalista de derechos humanos va a tener finalmente una crisis, o por lo menos se va a poner en cuestión también entre las décadas del 70 y décadas del 80. En ese sentido podemos situar al informe McBride del año 1980 de la UNESCO como un hito fundamental en esta discusión, y el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, que era también una de las banderas o de los sistemas que propugnaban el movimiento de países no alineados. Recuerden, durante la Guerra Fría estaban los dos polos, capitalista occidental y el polo soviético comunista. Bueno, en ese mundo es que el Marcelo, movimiento de perdón que te países... Sí, interrumpa. dime. Creo que no han avanzado las diapositivas. Ah, sí, perdón. Bueno, pero estoy llegando ahora. Bueno, Ah, ok. eh, bueno, el movimiento de países no alineados, que son también los que van a impulsar este nuevo orden mundial de la información y la comunicación,
¿Qué es lo que ven el movimiento de países no alineados? Lo que ven es que las agencias de información, las agencias que generan los cables, ¿no? Que circulan por todo el mundo, cables informativos, son simplemente las agencias de las grandes potencias, tanto occidentales como las potencias soviéticas o comunistas. Entonces, en ese contexto es que el movimiento de países no alineados sostiene, plantea, promueve un nuevo orden mundial. Creo que se trabó o es mi internet. Sí, se trabó. Esperemos unos minutos. Tomo, me voy a poner en contacto con él. Sí, estoy mandando un WhatsApp, pero al parecer no le llega. Creo que, bueno, me puedo imaginar que tiene problemas con su conexión. Entonces, esperemos yo creo unos minutos para ver si un reto más vuelve. Y les dejo ya aquí en el chat el formulario para la asistencia de la quinta sesión. Hola, acá volví. Hola, ¿se escucha así? Aquí andamos. Sí, perdón que se me había caído internet, ahí le di desde mi teléfono. Bueno, entonces les decía, en esta época, décadas del 70, 80, es cuando desde los países periféricos, o en ese momento llamados países del movimiento no alineados, es que plantean el nuevo orden mundial de la información y la comunicación con el informe McBride como, si se quiere, mejor síntesis. Esto también tenía su correlato territorial en todo el proceso de las radios comunitarias, que es muy fuerte también en América Latina, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, incluso en México, Venezuela. Las radios comunitarias que surgieron también como una forma de lucha, de resistencia de organizaciones políticas y sociales de la época, y que encuentran también su paralelismo teórico conceptual en lo que es la comunicología de la liberación. Sabrán ustedes la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, cómo se va construyendo también décadas del 60, 70. Bueno, en paralelo, dentro de toda esa gama de concepciones filosóficas tercermundistas, es que se plantea también la comunicología de la liberación, con el boliviano Luis Ramiro Beltrán como un, si se quiere, propulsor de esta idea de la comunicación, que principalmente lo que plantea es una comunicación horizontal. Es decir, lo que dice Beltrán es, y la comunicología de la liberación, es que es necesario en América Latina construir otro tipo de comunicación, otro paradigma de comunicación, que no sea de una agencia centralizada que dependa de alguna potencia o de alguna empresa, sino que surja desde abajo, desde los movimientos sociales, de los movimientos educativos. Eso también se vinculaba mucho con la educación, con la radio como herramienta de comunicación, con otros también autores de la época, como Kaplun y demás, y que tiene también, por ejemplo, el famoso libro de cómo leer al Pato Donald, de Matelar y Dorfman, con el colonialismo de masas, también como una discusión. Bueno, todo ese proceso que es muy importante y muy fuerte en América Latina, muchas veces invisibilizado, pero que es muy fuerte, y fue también muy atacado por las dictaduras cívico-militares de la década del 70 y principios de la década del 80, va a tener un repliegue, va a tener un retroceso justamente entre las décadas del 80 y décadas del 90, con todo el auge del neoliberalismo, el consenso de Washington, la liberalización de los mercados, y la comunicación es claramente uno de los mercados que también van a atravesar todo ese ciclo histórico, económico, social y político
del neoliberalismo. Bien, entonces, ¿cómo se va a construir, a consolidar los sistemas mediáticos, los mercados mediáticos en América Latina en estas décadas? Lo que va a pasar es que tanto los gobiernos dictatoriales como los propios gobiernos democráticos o constitucionales, en mayor o menor medida, van a favorecer a determinadas empresas, determinados medios de comunicación, brindándole favoritismos, por ejemplo en Argentina el caso de Papel Prensa, una empresa para la empresa hegemónica, monopólica prácticamente, que imprime papel de diario, bueno, que cedía al Grupo Clarín y la Nación durante la dictadura. Bueno, este tipo de concesiones que hacen determinados gobiernos van a permitir construir en sintonía con, el consenso, con la línea neoliberal, que, bueno, que en la década del 90 se conoce como consenso de Washington, pero bueno, esta idea de la desregulación, del repliegue del Estado como un actor secundario, como un actor de reparto, a la hora de construir o de participar en la economía, es decir, retirar al Estado de la intervención de la economía. Bueno, esto también va a suceder en la comunicación y por eso tenemos todos los procesos de privatización de canales de televisión, de radios, licencias que se entregan sin plazos, es decir, como si fuesen vitalicias. Y bueno, y justamente todo esto permite la construcción de sistemas mediáticos en América Latina de clara hegemonía, de clara concentración en pocas empresas, que obviamente le servía a los gobiernos con estas concepciones de discurso único. Recuerden cuando se hablaba del fin de la historia, de Fukuyama, ¿no? Esta idea de, bueno, se terminó, caído el muro de Berlín, se terminó la discusión en el mundo, solamente hay una postura que es la de la desregulación, que el mercado va a resolver todas las problemáticas, va a resolver la salud, la educación, la seguridad, bueno, la comunicación. Bueno, en ese contexto es que se van consolidando estos mercados mediáticos, y que es justamente lo que seguramente les pasó a Francisco con el texto de Lozano y de Charras, ¿no? Que ellos explican en ese texto cómo se construyen y los perfiles que tienen en cada país los grandes grupos mediáticos hegemónicos. Bueno, ese proceso, que se consolida sobre todo en las décadas del 80 y 90, es uno de los puntos que van a colapsar con el neoliberalismo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y los movimientos progresistas, entonces, de principios del siglo XXI, es que entre tantas batallas o luchas que se han dado, plantearon la lucha por la producción de sentido en los medios de comunicación. Bien. Entonces, fíjense, también para no ver el hecho de Argentina como un hecho aislado, todos los países que en los primeros 10-15 años del siglo XXI intentaron modificar este mapa, este mercado mediático, con distintas normativas que siempre están atravesadas obviamente por discusiones sociales, procesos sociales. Perú en el año 2004, con la ley de radio y televisión. Venezuela en el año 2004, con la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Uruguay en el año 2007, con la ley de radiodifusión comunitaria, la que ya les mencioné de Argentina. Brasil 2011, con la ley de servicios de acceso condicionado o TV por suscripción. Bolivia de nuevo 2011, con la ley de telecomunicaciones. Colombia del 2012. Ecuador 2013, la ley orgánica de comunicación, que también fue desmantelada por los gobiernos posteriores. México en 2013-2014 con la reforma constitucional y la ley secundaria. Chile 2014, Uruguay 2014 con una ley de servicios de comunicación muy parecida a la Argentina. Bueno, todo este proceso, que fíjense, estamos hablando, si se quiere, en mayor medida de gobiernos de este ciclo progresista, pero no solamente. Fíjense, Perú, México, que no son particularmente en este ciclo parte de la primera oleada progresista, pero que aún así vieron la necesidad de regular el mercado de medios de comunicación. Porque ¿qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó en el medio es claramente que se construyeron no solamente estas hegemonías a nivel nacional, sino también surge los mercados globales de la comunicación y de las telecomunicaciones. La revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las TIC, que bueno, en mi caso, yo cuando, en la década del 90, cuando era niño o adolescente, no tenía internet prácticamente recién en la adolescencia. Bueno, no sé la edad de los oyentes o de los participantes de la clase, pero bueno, quienes sean de mi edad o más grandes recordarán que realmente vivimos una revolución en nuestras vidas. No estábamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados hoy. Seguramente los más jóvenes, los que tengan menos de 25 o en torno a los 20 años, ni hablar los más jóvenes de esa edad,
sentirán que, bueno, es natural tener un celular, tener internet, acceder a este tipo de comunicaciones, a la abundancia de información y contenidos que hay en internet. Bueno, todo esto no era normal. Claramente es una revolución. Se habla de la cuarta revolución o quinta revolución industrial. Bueno, esto que sucede entre el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI también obliga a los gobiernos, sean del tinte político que sean, a intervenir, o por lo menos a tener una posición. Los gobiernos progresistas tenían, como les decía antes, una posición de intervenir para disputar la construcción de sentido, porque ¿qué pasaba también? En este fenómeno de transnacionalización y de complejización del entramado económico, social, a partir del ciclo neoliberal, los medios de comunicación o las empresas de comunicación no solamente se dedicaban a tener medios de comunicación, sino que son grandes grupos empresarios con intereses en muchos otros rubros que incluso salen de la comunicación y de las telecomunicaciones. Tienen acciones o son inversionistas en temas no sé, por ejemplo, en Argentina, el Grupo Clarín, La Nación, tienen intereses en el sector agroexportador, otros tendrán en el sector de la pesca o de la minería, por ejemplo, o serán socios de empresas de otro tipo. Bueno, esto, que es un fenómeno global, también sucede en América Latina y genera un gran condicionamiento a los proyectos políticos, porque los medios de comunicación ya no son solamente medios que tienen el fin de informar, no son un fin en sí mismo, digamos. Ya hoy nadie tiene un diario simplemente por el hecho de tener un diario o un canal o una radio, sino que lo hacen en función de defender sus propios intereses que van más allá del tema de la comunicación y de la libertad de expresión, que son justamente los intereses económicos, intereses privados, intereses cruzados en muchos sentidos, con, como les decía recién, otros rubros de la economía y de la política y de la sociedad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, bueno, lo que está en discusión es en el presente y para el futuro del derecho a la comunicación en América Latina es el rol que va a tener el Estado en este nuevo mapa, en este nuevo sistema de comunicación que estamos ya medianamente acostumbrados a convivir, pero que se va a ir profundizando. Fíjense si no lo que nos pasó a partir de la pandemia, que fue otra pequeña revolución dentro de la gran revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, cómo nos estamos acostumbrando cada vez más a no tener horarios de trabajo, sino que uno trabaja las 24 horas o prácticamente incluso durmiendo, estamos generando algún contenido o estamos brindando información, bueno, la Big Data, cómo absorbe nuestros datos, incluso cuando estamos durmiendo, como les digo. Bueno, todo este fenómeno en lo que los estados están llegando tarde, claramente, las universidades estamos llegando tarde, los sindicatos, todos estamos llegando tarde, los que primero están llegando a todo esto son justamente los actores, que son los dueños de los medios de producción de este sistema que autores como Sierra Caballero o Maniglio denominan capitalismo cognitivo. Es decir, que ya pasamos incluso del capitalismo financiero, ni que hablar del capitalismo productivo del siglo XIX, principio del siglo XX, o primera mitad del siglo XX, el capitalismo productivo, ¿no? De las fábricas, bueno, de las distintas inversiones en materia prima y materia, digamos, sí, materia secundaria, ¿no? Materia, las manufacturas, bueno. Eso que dio paso desde la década del 70 al ciclo de financiarización de la economía, ¿no? Con las deudas globales y los créditos, bueno, toda la posibilidad de crear dinero artificial. Bueno, ahí ya también hay autores que consideran, como les decía recién, como decía Caballero, que ya estamos en una nueva etapa que se puede denominar de capitalismo cognitivo, donde ni siquiera ya el valor financiero es el más importante. Fíjense que las grandes potencias globales, Estados Unidos es el mayor deudor, el que tiene la mayor deuda. Bueno, ¿por qué? Justamente porque hoy lo que más valor tiene ya no es ni siquiera un activo financiero, sino la capacidad de producir conocimiento. A eso se refiere con el capitalismo cognitivo, ¿no? O sea, es decir, la absorción de datos, la absorción de conocimiento, el poder tener esos datos, procesarlos y darles un uso económico, político, social, es lo que hoy te da mayor poder a nivel global. Bueno, y en función de eso, esta nueva etapa de capitalismo cognitivo es que nos tenemos que posicionar desde América Latina, porque bueno, en eso es lo que estamos queriendo construir. Entonces, bueno, ¿qué nos queda a nivel, retomando un poco lo que decía al principio, a nivel jurídico, a nivel de construcciones
normativas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, en ese sentido, hay que decir que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los más avanzados, o por lo menos de los más protectorios de la libertad de expresión en sus dos facetas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos protege tanto o promueve tanto la defensa de la libertad de expresión en su faceta individual, clásica, decimonónica, es decir, que todos podamos expresarnos en cualquier ámbito, lugar, que no haya censura. Bueno, pero también enfatiza mucho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto en fallos de la Corte como los estándares de la Comisión, las opiniones consultivas de la Comisión y los estándares que se han ido construyendo con las relatorías especiales de libertad de expresión, tanto a nivel interamericano, pero también a nivel internacional en Naciones Unidas, pero bueno, sobre todo a nivel interamericano, la faceta colectiva del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión. Que la faceta colectiva es lo que abrazó todas las normativas que les mencionaba antes de este ciclo de principios del siglo XXI. Es decir, cómo los estados tienen un rol de construir sistemas mediáticos plurales, diversos, cómo se le debe dar voz a los que históricamente no lo tenían. Mujeres, pueblos originarios, sectores sociales, comunitarios, sectores rurales, bueno, jóvenes, bueno, todos esos sectores que históricamente han sido invisibilizados, que no tenían lugar en prensa, en medios de comunicación, que repetía los patrones del patriarcado, bueno, de darle lugar solamente a los grandes, a los sectores acomodados o las élites de distintos países. Bueno, el sistema interamericano de derechos humanos, en ese sentido, es avanzado y protege también, promueve los sistemas, o que los estados tengan una intervención para construir mercados y sistemas plurales, diversos de la comunicación. Bien. Y así llegamos también entonces a los nuevos fenómenos, que son de los mercados globales de la comunicación. Ya no solo los estados van a tener que tener en cuenta a las grandes empresas a nivel nacional, ya no solo estamos hablando de disputas con el Mercurio, con Televisa, con O Globo, con Clarín o quien fuera en cada país, sino que hoy estamos disputando también esta construcción de sentido con las grandes plataformas internacionales, con Google, con Amazon, con Apple, con YouTube, bueno, que es de Google, con Twitter, con Facebook, bueno, todas estas empresas, fíjense el lío que se armó estas últimas semanas o meses con la aparición de Elon Musk en Twitter, la discusión que hay respecto de si Trump merece o no tener una cuenta de Twitter, la intervención que se le debe dar a ese tipo de mensajes de Trump o de cualquier otro, ¿no? Los discursos de odio, racistas. Bueno, son discusiones nuevas que también le aparecen, le estallan en la cara a los estados y a nosotros mismos como usuarios y consumidores de estos servicios, que bueno, que nos desafían a pensar nuevos esquemas. Y ahí se relaciona con el otro texto que les acerqué para contextualizar esta intervención, que es el de Agustina del Campo, que plantea, me gustó mucho el texto de Del Campo porque lo que plantea son interrogantes, son los grandes desafíos que tenemos de ahora en adelante en materia de derecho a la comunicación, que no están resueltos para nada y que ni siquiera están resueltos en las grandes potencias como puede ser Europa o Estados Unidos, no, ni siquiera están resueltos ahí, están claramente en discusión, y que tiene que ver con todos fenómenos que ahora voy a enumerar para que también nos posicionemos, y creo que acá está bueno que se empiece a generar un debate, porque creo que es lo que nos toca como investigadores o estudiosos o interesados, o meramente como consumidores, usuarios de la comunicación, de los servicios de comunicación, porque es todo lo que está por resolverse. Y seamos o no, tengamos o no redes sociales, uno podrá decir, bueno, yo no tengo redes sociales, entonces me mantengo aislado de todos estos fenómenos. Bueno, aún no tengas redes sociales, quedémonos tranquilos que esto te va a impactar porque claramente en cualquier ámbito de trabajo, de relación social, familiar, vamos a estar atravesados por esto cada vez en mayor medida. Entonces, ¿qué está pasando hoy en materia de comunicación? Y un detalle, que pase todo esto no significa que haya dejado de pasar todo lo otro, es decir, que estemos atravesados por todas estas discusiones no significa que haya dejado de existir una hegemonía de determinadas empresas de comunicación o que hayan cedido poder, no, simplemente que estamos atravesados por otros fenómenos que, es verdad, cambian las herramientas, cambian los instrumentos, cambian algunas situaciones, pero estamos sumando complejidad a la discusión del derecho a la comunicación. Entonces, ¿qué está pasando hoy?
Bueno, en primer lugar, hay claramente una crisis del periodismo, que ya venía sucediendo de hace varias décadas, pero hoy con las redes sociales está muy potenciada esta crisis del periodismo. No se encuentra, no se termina de reconocer cuál es el rol del periodista hoy en día, en qué diferencia un periodista de alguien que no lo es. Bueno, es una gran discusión también las cuestiones de ética del periodismo. ¿Qué tiene que hacer un periodista, digamos, si su rol es interpretar una noticia o generar noticias? Ya no hay primicias, se dice en el mundo. Bueno, ya nadie puede tener una primicia, porque prácticamente hoy la información circula a velocidad eh, supersónica, o sea, de manera inmediata. Bueno, ¿qué rol entonces tiene un periodista? ¿Y qué lugar le vamos a dar como sociedad al periodismo? Que tiene que ver con el segundo punto, ¿no? La multiplicación de videos, audios, fotos producidas por cualquier persona con celular en cualquier momento. Esto que no solamente va a afectar al periodismo, sino también el derecho a la intimidad. Todas las discusiones que hay, la cantidad de fallos, la cantidad de discusiones respecto del acoso, del exhibicionismo, de las amenazas, del sexting. Bueno, ¿qué se hace con todo ese material que se produce desde nuestros dispositivos de comunicación? Genera también una situación nueva, que no tiene más de 10 años, digamos, podemos decir, siendo generoso incluso, por lo menos este boom de la generación de contenidos. Bueno, ¿y qué se hace con estas tecnologías, con estos dispositivos? Bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? La proliferación de fake news, la desinformación, lo que decía Del Campo en su texto, y eh, las operaciones mediáticas. Aquí les voy a recomendar también, si no lo conocen, a Julián Macías Tobar, es un investigador español que trabajó muy bien y les recomiendo puntualmente el caso del golpe de Estado en Bolivia, cuando fue el golpe contra Evo Morales. Bueno, él analizó toda la operación que se hizo en redes sociales con los trolls, los bots, eh, que multiplicó por cientos de miles, por millones, la difusión de determinados hashtags en muy pocas semanas, cómo se generaron cientos de miles de cuentas en pocos, él lo mide en 15 días, en 2 semanas. Bueno, estamos hablando de decenas de miles de cuentas, y cómo eso colaboró también en generar un estado de situación a nivel internacional, pero también a nivel local en Bolivia, respecto del golpe de Estado, con consignas como Evo Morales asesino, bueno, no fue el tema del fraude, ¿no? Instalar que no era un golpe, sino que era una revuelta social. Bueno, ya estábamos acostumbrados al rol de los medios de comunicación en los golpes blandos. Bueno, ahora se suma también toda la posibilidad de operar mediante las redes sociales. Y entonces, ¿cómo se condicionan las democracias? Estas democracias condicionadas que estamos atravesando, bueno, el lawfare en Argentina, en Brasil, en Ecuador, con los líderes políticos de este ciclo progresista de primera parte del siglo XXI, con Lula, que estuvo preso casi 2 años por una denuncia falsa, que incluso hoy el propio Poder Judicial de Brasil revirtió y sancionó por daño moral al fiscal Dallagnol y al juez Moro por generar esas denuncias falsas del lavallato. Bueno, y que Lula hoy, a la postre, es nuevamente presidente de Brasil. Fíjense, entonces, las democracias cómo están condicionadas. Correa en Ecuador, que tuvo que irse al exilio. Bueno, el golpe en Bolivia, como les decía antes. Bueno, todos estos fenómenos que están sin duda atravesados por la revolución de las comunicaciones y que hoy no estamos todavía siendo capaces de enfrentar. Bueno, los linchamientos mediáticos también, que no solamente le ocurren a determinados líderes políticos, sino a cualquiera de nosotros, de nosotras, bueno, a cualquier persona le puede pasar, y de hecho les pasa, con la difusión de noticias falsas, de falsos perfiles, con la duplicación de perfiles en redes sociales, con el anonimato en las redes sociales. Bueno, son todas discusiones que no están para nada saldadas, y que lo más grave de todo este asunto es que están siendo resueltas por las propias empresas. Es decir, todavía el Estado no logra intervenir, o los Estados no logran intervenir en este tipo de relaciones. Cualquiera de nosotros seguramente ya ha producido alguna denuncia de un tweet, bueno, por lo menos yo lo hago bastante seguido, denunciar tweets cuando veo tweets racistas o con discursos de odio. Bueno, a mí realmente me genera mucho rechazo eso. Bueno, cuando tengo tiempo y lo puedo hacer, hago la denuncia en Twitter, pero fíjense que estoy acudiendo simplemente a una instancia privada, totalmente desconocida para mí, porque no tengo la menor idea de cómo Twitter va a interpretar mi denuncia. Me da determinadas opciones que son muy arbitrarias. Muchas veces no cuaja, no encaja mi idea del rechazo a ese tweet.
por las opciones que me ofrece Twitter. Bueno, y eventualmente resuelve Twitter, básicamente. O sea, resuelven simplemente los operadores de Twitter respecto de sus propias posiciones o intereses económicos o políticos. Entonces, ahí hay claramente un vacío legal, pero que en el fondo es un vacío político, de cómo se resuelven estas situaciones. Si simplemente vamos a dejar en manos de las grandes corporaciones la resolución de esto, que ha pasado también en Facebook, en YouTube, con la cancelación de videos, o cuando suben, por ejemplo, videos en Estados Unidos, muy común, los que luego van a disparar a las escuelas, generando matanzas, masacres. Bueno, cómo se permite también en las redes sociales que se suban videos de gente armada. Bueno, todo ese fenómeno que hoy las tecnologías de la comunicación permiten y no están resueltas. El punto de la responsabilidad de los intermediarios. Bueno, ahí claramente es lo que estoy diciendo, ¿no? Este desafío de pensar cuál es la responsabilidad de estas plataformas. En Argentina tenemos ya varios casos en este sentido que ha resuelto la Corte con distintas doctrinas. Bueno, el caso Belén Rodríguez o el más conocido de Cristina contra Google. El caso de Cristina contra Google es es una demanda que establece Cristina contra Google, Cristina Fernández de Kirchner estoy diciendo, porque en el buscador de Google vieron que cuando uno busca un nombre, por ejemplo yo puedo buscar el nombre de cualquiera de nosotros en Google o de una persona famosa, no solamente te da resultados que ya están en algún orden jerárquico por el algoritmo de Google, sino que al costado te hace un cuadro especial, un recorte seleccionado, que lo toma a veces de Wikipedia o a veces directamente los produce Google, donde se hace un perfil resumido en un cuadro en el margen superior derecho de la pantalla, que establece algunos puntos básicos de esa persona. Bueno, en el caso de Cristina, cuando ella establece la demanda en el año 2020, había aparecido la foto de ella, el nombre, y abajo decía ladrona de la nación argentina, que era obviamente la intervención de alguien en alguno de estos sistemas, en Wikipedia o en algún otro, que Google tomaba y perfilaba en ese lugar. Bueno, Cristina demanda a Google diciéndole que no era simplemente una cuestión de azar que esté esa definición de ladrona de la nación argentina en ese perfil seleccionado, sino que era Google el que tenía una responsabilidad también de haber seleccionado y de no haber evitado que aparezca esa información o esa falsa información, o en todo caso esa injuria, en esa sección especial de Google. Bueno, finalmente todavía no está el fallo de fondo, pero la Corte y las distintas instancias le están dando la razón a Cristina, en este caso puntual, de la responsabilidad de los intermediarios, en este caso de Google, por la información. Pero bueno, esto prolifera en todo Occidente, por lo menos, que es lo que uno llega a conocer, y que hay fallos en todos los sentidos. Hay fallos que establecen, por ejemplo, hay otro caso en Argentina muy conocido, el caso de Natalia De Negri, por el derecho al olvido, que también tuvo un fallo de la Corte en el sentido contrario. Natalia De Negri es una persona que en los años 90 fue muy mediática, muy famosa, porque intervino, fue parte de, bueno, en la década del 90 en Argentina el neoliberalismo no solamente tuvo su pata económica y política, sino también toda la farándula, es decir, todos estos personajes mediáticos que aparecían de la noche a la mañana en los medios de comunicación, en la televisión, sin mucha explicación. Bueno, la frivolización de la discusión cultural. Y bueno, Natalia De Negri era parte de ese circo mediático. Y bueno, Natalia De Negri entonces quería, 25 años después, que se dieran de baja de Internet. Bueno, ella participó del caso Coppola, Coppola era el representante de Maradona en esa época, bueno, tuvo algunos sucesos en ese sentido. Bueno, quería que bajen de Google y distintas plataformas, videos y demás, toda la información que la vinculaba a ella con todos esos sucesos. Finalmente la Corte dijo que no tenía ese derecho, De Negri lo planteaba en función del derecho al olvido. La Corte dijo que no, porque no eran informaciones falsas, sino que eran hechos de la realidad, que en su momento De Negri se prestó voluntariamente a participar de todo eso, y que simplemente era un archivo, bueno, y de una información que es pública, que siempre fue pública, y que no tenía derecho a pedir que se bajen todos esos contenidos. Entonces se empieza a diferenciar, hay otros casos que dicen que sí, hay que bajar información, como por ejemplo estoy diciéndole el de Cristina, pero hay otros, cuando es información falsa, ¿no? Cuando es información que no está comprobada o que simplemente es una injuria, una calumnia. O por ejemplo, hay algunos casos, sobre todo en mujeres, cuando aparecen modelos o personas famosas,
en algunas páginas de pornografía, bueno, que se utilizan fotos para esos usos ilegales, ¿no? Bueno, ahí en esos casos sí se permite muchas veces estas demandas contra las plataformas. Pero bueno, son todas discusiones nuevas que se están dando. Y saliendo un poco de las discusiones, si se quiere, jurídicas o jurisprudenciales, todos los nuevos hábitos de consumo cultural. Y de que esto va a tener un impacto directo en la militancia política, en la construcción de proyectos políticos. Es decir, ahora voy a repasar algunas líneas que nos tira Francisco Sierra Caballero, que se los recomiendo especialmente a este autor español, especializado en comunicación. Él trabaja mucho el concepto de tecnopolítica, cibercultura. eh, bueno, después si no les puedo recomendar algunos textos de él también. Eh, ¿Qué está pasando con las construcciones comunitarias? Es decir, con este viejo anhelo de la comunicología de la liberación, de la comunicación horizontal, de la educación, de la comunicación popular, la comunicación para construir tejido social. Bueno, que nos está pasando también en todos los ámbitos, esta dificultad y que la pandemia también exacerbó porque nos distanció y todavía no nos hemos vuelto a encontrar en muchos ámbitos. Incluso nos pasa a nosotros como docentes universitarios que nos cuesta que los estudiantes generen grupos de estudio. Bueno, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, evidentemente hay nuevos patrones de consumo cultural que exacerban el individualismo, el exhibicionismo, que ocultan las angustias, es decir, en las redes sociales todos canalizamos los momentos de alegría, de felicidad, o los momentos que nos gustan, pero escondemos muchas otras situaciones, eh, bueno, como digo, ¿no? De angustia o de duda simplemente, eh, propias de cualquier persona. Bueno, ¿qué está pasando con todo eso? Y cómo la comunicación nos está llevando hacia lugares que quizá nos va a costar mucho, seguramente, volver a construir esos lazos, esos tejidos. Entonces, pensar la comunicación también desde ese lugar. Cuando hablamos de derecho a la comunicación, y también para explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la comunicación, no solamente estamos hablando del derecho a la comunicación como un derecho humano en el sentido jurídico, en el sentido, bueno, vamos a simplemente cambiar la terminología en los tratados de derechos humanos internacionales, en las constituciones, en las leyes, que no se diga más libertad de expresión, que ahora se diga derecho a la comunicación, y ya con eso estamos. No, eso que pase o no pase, bueno, será una cuestión de los técnicos jurídicos, no. Lo que estamos planteando cuando hablamos del derecho a la comunicación es que realmente la comunicación es inherente a la persona humana y que es un mecanismo de relación social básico, fundamental para construir comunidad. En momentos en que el mundo está yendo hacia situaciones de desigualdad extrema, cuando el 1% de la población tiene más del 50% de la riqueza a nivel global. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso, no? Y cómo esta revolución de las comunicaciones, que es un hecho, nos guste o no, nos puede permitir ir hacia lugares de construcción de sentido diferentes, justamente que no exacerben, que no potencien este individualismo extremo. Otro punto importante, la explotación laboral. Ahora les voy a pasar, si logro compartirles, un videíto que creo que resume bien este tema de la explotación laboral, estos nuevos modos de relación laboral, Uber, bueno, los delivery, bueno, todos estos sistemas de trabajo que nos están llevando a desindicalizarnos, a perder derechos laborales, a perder conquistas históricas como la jornada laboral, o como el pago de vacaciones, de aguinaldo, eh, el derecho también a ser formados, a ser instruidos, ¿no? A ser capacitados por nuestros patrones o empleadores. Bueno, todas estas situaciones que en nombre del emprendedurismo, en nombre bueno, de que cada uno hoy por hoy pueda tener a través de las redes sociales o a través de cualquier mecanismo, de cualquier dispositivo, y puede vender su fuerza de trabajo por sí mismo, pero siempre intermediado por alguna de estas plataformas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con toda esa autonomización del empleo, ¿no? Y a su vez, que en la construcción de sentido, en la construcción de cultura, que es de fondo lo que estamos hablando, ¿no? Lo que ya decía Gramsci con la hegemonía, ¿no? La batalla cultural. ¿Quién construye sentido en una sociedad? Bueno, quien impone sentido es quien tiene los medios de producción. Bueno, se puede discutir eso, de qué manera. Bueno, yo lo estoy planteando como interrogantes también para que los discutamos. ¿Y cuál es el rol entonces del Estado en función de todo esto? Les voy a mostrar este pequeño videito, a ver, déjenme, a ver.
cómo hago para dejar de compartir, así puedo cambiar de pantalla. A ver. A ver, Paco, si me ayudas, ¿cómo hago para dejar de compartir un segundo? Pues al parecer no estás compartiendo. Desde Ah, ¿no que estoy compartiendo? no estabas compartiendo. Ah, a ver. Bueno, a ver, un segundo entonces. La cuestión ahí, si quien ahorita nos acompaña del servicio de videoconferencia nos puede por favor indicar para lo del audio, que también tuvimos ahí un problemita la sesión previa, A ver, cuál era la indicación ahí Ah, se para que ve. se escuche bien. sí, al momento de compartir, hay unas palomitas abajo para que se pueda compartir el audio del video. Gracias. A ver, un segundo. Ya a esta altura debería saberlo. A ver. Igual si quiere dejar de compartir y volver a compartir. Sí, es que eso es lo que no estoy logrando hacer. ¿Cómo dejar de compartir? Ah, A ver, en la parte superior hay una a parte ver. donde está en verde que dice Share Screen. A lo mejor ya está en color rojo. Ah, acá, a ver. Ahí. Ahí se comparte ¿ustedes ven? Sí, Estamos viendo. Ah, ahí está. A ver si se escucha, me dicen. ¿Sí? Bueno, lo voy a introducir para que se entienda. Esto tiene que ver con los modos de explotación laboral, ¿no? Ese punto específico que les mencionaba, y cómo los algoritmos intervienen en nuestras vidas, fíjense. Bueno, ¿se entendió? ¿Qué les pareció este videito? Si quieren por ahí ir levantando la mano, por si alguien quiere hacer algún comentario. Por ahí hay un comentario que está escrito, lo leo. Sí. Sí, es como la atención a clientes de servicios de Internet y otros que te atienden en WhatsApp. Bueno, tal cual. Es exactamente, ¿no? Cuando uno quiere hacer un reclamo, muchas veces estas compañías, me pasó estos días, bueno, de hecho se me cortó internet porque me vengo quejando también, me están dando mal. ¿Y qué pasa? Esta vez llegaron más lejos incluso. Uno llama por teléfono y te atiende directamente un robot. Bueno, te va respondiendo, nunca te da solución. Querés ir al WhatsApp y lo mismo, ¿no? Un robot. Querés ir a las redes sociales y lo mismo, un robot. Bueno, esto que nos está pasando también tiene que ver con toda esta discusión del derecho a la comunicación. También tenemos un derecho a comunicarnos cuando uno tiene un reclamo o un trabajo, ¿no? Es decir, son situaciones que esta idea neoliberal llevada al extremo, este neoliberalismo llevado al extremo en esta etapa de la historia, nos condiciona permanentemente en nuestras vidas. Y cómo estamos cediendo lugar, cediendo derechos en estos procesos sociales, laborales, educativos. Bueno, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, cómo construir otro horizonte, otro uso de las tecnologías, para por lo menos para no perder ciertos derechos que alguna vez se conquistaron, ¿no? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta, si no, puedo ir por alguna otra variante. No sé si alguno leyó los textos.
que les compartimos con Francisco. A ver, Por aquí hay Evelia, ¿qué dice? otro comentario. Evelia Rivera em, nos comparte, impresionante. Trabajo en atención a ciudadanos, nos hemos acostumbrado al enfoque al destinatario final, pero quien está acostumbrado a tratar viendo a las personas de frente se ajusta al guión sin ponerse en lugar del otro. Sí, creo que es justo lo que se ha hablado, ¿no? Los procesos de automatización, cómo te van desvinculando con la persona con la que estás interactuando, ¿no? Totalmente. Bueno, y en función de todo eso es que les quiero plantear, a ver qué piensan ustedes, algunos lineamientos que nos provee Sierra Caballero, Francisco Sierra Caballero, este autor que les estoy recomendando. Azucena Cortés está Ahora, levantando la dale, mano. Azucena, Le dale. damos la palabra adelante. Hola, muy buenas tardes, buenas noches casi. Bueno, les comento, sí tengo una pregunta. Yo quisiera Ujú. saber, por ejemplo, qué tan importante es em, la ley de medios, pero enfocada a través de los medios alternativos o pues, de los que manejan directamente o los que funcionan a través de redes sociales. Porque hasta el momento se mira la ley de medios, pero pues es aplicada solamente a los medios tradicionales, como le llamamos aquí en Colombia, que es radio, prensa, televisión, pero de redes digitales casi poco. Hay una propuesta para realizar esa ley de medios, pero queremos saber es qué tan importante o qué aspectos tenemos que tener en cuenta en los que hemos trabajado al servicio, necesariamente 100% para la comunidad. Bien, a ver si te entendí bien, Azucena. Entonces, lo que estás preguntando es, bueno, las leyes de medios de principio del siglo XXI, que tenían en cuenta principalmente los medios tradicionales, radio, televisión, y no las redes sociales, no todo el fenómeno de Internet. Como les decía, la ley argentina puntualmente del año 2009, Internet ya tenía 15 años de instalación, pero las redes sociales como tales no tanto, tenían poquitos años, no llegaron a abordarlo. Se habla de convergencia tecnológica, convergencia de la comunicación en los últimos 15 años, o 10 años incluso podemos decir, es decir, cómo confluyen en un mismo canal de comunicación todas las distintas variantes, ¿no? La televisión, la radio, los portales de Internet, las telecomunicaciones Internet, la telefonía celular, fija, bueno, cómo todo eso confluye en un mismo canal empresarial, en una misma empresa, y cómo el discurso también converge en un mismo sentido. Bueno, todo este fenómeno que es relativamente nuevo, tiene 10, 15 años como les digo, es todo un desafío, no ha sido abordado en ninguna de las normativas que les mencioné de América Latina en los primeros 15 años del siglo XXI. Y bueno, es el gran desafío. Hay discusiones de construir leyes o de sancionar leyes que tengan en cuenta esta convergencia, pero realmente no se ha avanzado mucho. Y es el gran desafío que tenemos. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Y qué hacer cuando estas plataformas, las redes sociales, están teniendo intervenciones muy fuertes en nuestras democracias, en nuestra cultura, cómo el racismo, el odio se propaga por estos medios, el individualismo, como les decía antes? Bueno, ¿qué hacemos con todo ese material? Con todo eso que se produce. Bueno, hay quienes promueven simplemente que no hay, dicen que no hay nada que hacer, que simplemente hay que dejar, hay que sostener esa concepción originaria de la libertad de expresión, bueno, que cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera con una cuenta anónima pueda decir cualquier cosa, pueda difamar, pueda eh, injuriar, calumniar o transmitir imágenes de cualquier persona sin ningún tipo de filtro. Si alguien tiene que tener alguna una intervención en eso, ¿quién tiene que hacerlo? Lo tiene que hacer la propia corporación, Twitter, Facebook, lo tiene que hacer simplemente una autorregulación de esas plataformas de comunicación, o tiene que tener un rol el Estado, tiene que intervenir el Estado. La sociedad civil, ¿qué rol va a tener en esas discusiones? Bueno, todo eso es lo que no está resuelto. Y muchas veces hay algunos autores que nos terminan diciendo, miren, la verdad es tan complicado regular todo eso, y es aún el riesgo que corremos de regular eso, porque bueno, hoy
podemos decir que, por ejemplo, con el tema de los discursos de odio, pasó mucho en cuando fue el atentado contra la vicepresidenta argentina el 1 de septiembre, hace poquito más de 2 meses, se habló mucho, ¿no? Los discursos de odio como generadores de un contexto social que habilitó ese atentado, que habilitaron ese atentado. ¿Qué hacer con los discursos de odio? Hubo proyectos legislativos de algunos legisladores de regular los discursos de odio, de sancionarlos, que este es el inciso 5 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el punto de los discursos de odio, en el artículo de libertad de expresión, que es el que todavía no tiene tampoco posición fijada tan clara el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, hay algunos, como los dos legisladores que les menciono, que decían, bueno, la verdad hay que regular, hay que intervenir, hay que dar de baja esos mensajes de odio en las redes sociales o en los medios de comunicación, hay que tener una presencia fuerte. Bueno, a priori uno diría, bueno, la verdad estoy de acuerdo, porque no quiero que permanentemente circulen esos mensajes. Ahora, lo que muchos autores dicen es, ojo con eso, porque regular ese tipo de mensajes, o sea, los contenidos de las plataformas, también implica que el día de mañana puedan censurar nuestros propios mensajes, que es un poco también la discusión de Trump en Twitter. ¿Qué hacemos con Trump en Twitter? Permitimos que participe, Trump como cualquiera, ¿no? Permitimos que participe y que digan cualquier cosa en materia de, por ejemplo, del tema del COVID, cuando fue la vacunación, o hay un tipo de intervención. Bueno, ¿quién interviene? ¿Twitter simplemente? ¿O tiene que haber algún tipo de participación, por ejemplo, del Ministerio de Salud? O bueno, ¿o quién en definitiva? ¿Y qué hacemos para evitar que el día de mañana no vayan contra nuestros mensajes? Porque, bueno, hoy podemos tener un posicionamiento, bueno, alguna idea consensuada contra los discursos de odio, pero el día de mañana pueden venir contra los discursos nuestros, que van a ser diferentes. Bueno, y ahí, de nuevo, entonces, lo que plantean estos autores es, bueno, mejor no regular, salgamos de esa discusión de la regulación, sino simplemente, y no porque sea menor, sino concentremos las energías en construir comunidades diferentes. Entonces, en militar, en participar, en dialogar, en generar otro vínculo con nuestros pares, salir incluso de esa hegemonía de la intermediación de las redes sociales. Bueno, que es un poco el mensaje que también tiene Sierra Caballero que les quería transmitir ahora al final. Bueno, ¿cómo combatimos todo este proceso? ¿O cómo nos diferenciamos en todo este proceso? Bueno, es un poco el desafío, Azucena. No sé si un poco respondí a tu inquietud, pero no está resuelto. Hay algunas intervenciones del Estado, lo último, perdón, y te dejo de vuelta, pero meramente en materia impositiva o en materia, de nuevo, en cuestiones antimonopólicas. O sea, Europa, sobre todo, avanzó con sanciones contra Google, Facebook, cuando exceden determinados límites antimonopólicos, o bueno, en su momento con lo que fue Cambridge Analytica, todo el escándalo, primero con la elección primero de Obama, de Trump, y en Argentina de Macri, y en otros casos, como Facebook fue utilizado o fue parte de operaciones para posicionar políticamente a determinados candidatos, pero la verdad que es poco lo que se hace en ese sentido. O sea, sí, se llevó a Mark Zuckerberg a discutir al Congreso o al Parlamento inglés, o al Congreso de Estados Unidos. Bueno, se plantearon algunas discusiones, o con el caso de Bolivia, ese que les mencionaba de Julián Macías Tobar. Bueno, se demostró que realmente hubo una intervención fuerte en Twitter sobre todo, pero también en Facebook, respecto del golpe en Bolivia. Pero no hay mucho más que eso, es una descripción sobre todo, o en el mejor caso una sanción económica, pero no mucho más. Entonces estamos careciendo hoy de herramientas, y un poco todo lo que planteaba Del Campo en ese texto, ¿no? Todo el desafío. O por ejemplo, no sé si en México habrá alguna plataforma similar, en Argentina está chequeado.com, que lo que hace es chequear, ¿no? Básicamente, validar los mensajes, las noticias, las informaciones que difunden periodistas, líderes o que se instalan en redes sociales. Bueno, cualquier idea o información, entre comillas, que está dando vuelta, que obviamente tiene cierta relevancia. Chequeado lo que hace es darte un tilde o una cruz parcial o total de tu mensaje. Entonces dice, por ejemplo, ayer determinado líder político dijo que en Argentina, no sé, la deuda externa es de 100.000 millones de dólares. Bueno, chequeado dice, no, la verdad es falso, no son 100.000, son 500.000. Y te explica por qué, bueno, o cuestiones diferentes. Bueno, pero no deja de ser una página
construida por determinada empresa, chequeado, de hecho tienen también vínculos con algunos grupos mediáticos. Bueno, a veces consultan a especialistas, pero bueno, ¿a qué especialistas consultan? Bueno, simplemente no digo que haya que combatir al chequeado, porque está perfecto que cada uno, en el marco de libertad de expresión, pueda tener su propia página que valide los discursos. Bueno, verificado.mx, bueno, lo mismo. Ahora, ¿le vamos a dar la última palabra a esas páginas? ¿A verificado, a chequeado? Bueno, ahí está también la cuestión. ¿Hay una verdad? Bueno, de fondo también hay una discusión filosófica. ¿Existe la verdad? Bueno, en determinados campos seguramente que sí, y en determinadas emergencias, sin duda. Cuando fue la pandemia del COVID en su peor momento, claramente la difusión de mensajes, por ejemplo, en Argentina hubo una periodista una muy, muy, muy importante, que al aire tomó dióxido de cloro para decir que eso hacía bien contra el COVID. Bueno, mucha gente lo tomó, algunos murieron. Bueno, lo mismo hizo Trump o Bolsonaro en Brasil, discutiendo las vacunas. Bueno, eso genera un daño muy grave en la sociedad y son personajes muy influyentes. Entonces, en esos casos, ¿cómo se interviene? Bueno, perdón, la hice muy larga, Azucena. Tranquilo, no, me parece muy buena la intervención, sobre todo pues por de la mayor parte de las opiniones que me parece que son importantes, ¿no? Porque estamos aquí en Colombia precisamente en ese proceso con respecto a la creación de la ley de la política pública, o sea, pues en cada uno de los territorios, la creación de las políticas públicas que van a sustentar esa ley. Aunque, pues, o sea, se presenta lo que es un documento, ¿no? Que ya, pues más o menos que tienen que ya tienen unos puntos establecidos. Más sin embargo, yo siento que está muy lejos de llegar a una, pues, de que sea acorde al cómo se deben manejar los medios alternativos a través de las redes sociales aquí en Colombia. Entonces, por eso era mi pregunta, pero sí, le agradezco mucho las opiniones. Bien, no, te agradezco a vos, Azucena. Y yo creo que, a ver, todos estos nuevos desafíos, estas nuevas dificultades que están atravesándonos, no nos tiene que hacer olvidar las anteriores. Por eso lo decía hace un rato. Que estemos discutiendo todo esto no implica que tengamos que dejar de discutir las hegemonías a nivel de la televisión, a nivel de la radio, a nivel de los periódicos. O sea, tenemos que seguir sosteniendo esas discusiones, porque claramente todavía la televisión, en marco de esta convergencia, porque si vamos a ver las estadísticas de consumo, los portales web más visitados, más leídos, son los mismos portales de los periódicos más vendidos, que son los dueños de los canales más vistos. Es decir, hay una reproducción circular de estas hegemonías a nivel de comunicación. Bien, entonces hay que seguir sosteniendo esas discusiones para pluralizar, para democratizar la comunicación en la televisión, en la radio, en los periódicos. Hay que fomentar el sector comunitario, que creo que fue en Argentina la gran cuenta pendiente, esos tres grandes objetivos que les mencioné hace un rato, que eran desconcentrar el sistema privado de comunicación en radio y televisión, fortalecer los medios estatales, públicos, culturales, en Canal Encuentro en Argentina, Paca Paca y otros que se proyectaron, o la soberanía también estatal en telecomunicaciones. Y en tercer lugar, la gran cuenta pendiente que en Argentina nos quedó es cómo fortalecer realmente al sector comunitario de la comunicación, al sector sin fines de lucro. A eso estamos hablando cuando hablamos del sector comunitario. Bueno, ese es el gran desafío. Y en América Latina tenemos una fuerte historia, una fuerte tradición de radios comunitarias, de medios comunitarios, pero creo que todavía al día de hoy no le hemos logrado dar ese impulso. Sí, Manuela. Ahí se escucha. ¿Se escucha bien? Ah, bien, porque no me andaba. No, quería por ahí en esto que decía Azucena, del cómo, digamos, y esto que hablaba de que, bueno, tenían algunos puntos trazados. Acá en Argentina hay mucha discusión también si los medios comunitarios y populares son o no son alternativos, digamos, una discusión más conceptual también. Pero que hace al ejercicio también de las regulaciones. Por ahí lo que decía Marcelo recién, a través de la ley, creo en uno de los artículos 154, nacen las políticas públicas orientadas a la comunicación comunitaria. De hecho, a través de esta desmonopolización, por así decirlo, otorga el 33% a los medios comerciales, el 33% a los medios comunitarios, que yo ahí disiento de llamarlos sin fines de lucro,
porque si no relega la comunicación siempre a un esfuerzo militante ad honorem y nunca a un trabajo profesionalizado, que debería ser cada vez más. No así con matrícula ni nada de eso, sin colegios, digamos, pero sí dejar de colocarlo en un lugar sin fines de lucro, porque después de todo es un trabajo, sino que a los sectores populares siempre relegados al honorem y a la militancia, que no está mal. Pero, y el de otro 33% era otorgado a los pueblos originarios. Esas son las pequeñas instancias, ¿no?, de poder poner a la comunicación como un derecho humano y que sea accesible. Yo creo que no es tanto de ponerla sobre la mesa, sino que ya está, sino de hacerla más asequible, digamos, las herramientas son muy pocas que se encuentran en los territorios para poder hacer un contenido de una producción de calidad que pueda disputar la agenda también. Falta muchísimo más que sea asequible a la comunicación de lo que es accesible. Después, no sé, hay otro debate, digamos, sobre qué es la comunicación, si únicamente lo relegamos a lo que son los medios o demás, o cómo podemos hacer, y mucho tiene que ver con los sistemas educativos. En los sistemas educativos nosotros no estamos formando una comunicación crítica, no tenemos educomunicación en las escuelas, en las secundarias o en las universidades, que después de todo es eso lo que nos hace repensarnos en esa reconstrucción de sentidos, que a mi entender la comunicación como derecho humano no solo tiene que ver con la democratización y la pluralidad de las voces, sino con esa capacidad de transformadora y posibilitadora de nuevos derechos, ¿no? La comunicación es el hilo de esa red del tejido social. Sin eso es imposible la discrepancia o los acuerdos, digamos. Nada, eso quería como comentar. Te agradezco mucho, Manuela, y coincido en un todo con vos. Cuando me refería al sector sin fines de lucro, no me refería a los trabajadores de esos medios de comunicación, que suscribo 100% que deberían ser pagos como cualquier profesional, sino al sector en sí mismo, digamos, a quienes son titulares de esas frecuencias, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, universidades, bueno, que no tienen un fin de lucro a través del proyecto del medio de comunicación, sino que tienen otro fin, que es justamente de construir una comunicación que muchos llaman popular, comunitaria, alternativa, bueno, como la quiera llamar cada uno, pero que tiene otro fin que es diferente al sector comercial, histórico, bueno, hegemónico en América Latina, que sí tenía y tiene un fin de lucro directo con el proyecto de comunicación, que también podría ser cuestionado, porque en realidad veníamos diciendo antes que más que un fin de lucro, hoy tienen un fin de intervención política. Pero bueno, en definitiva era esa la diferencia que planteaba. Y coincido en que faltan herramientas, y que bueno, ahí está el rol del Estado, es lo que quería un poco plantearles también. El desafío hoy es cómo el Estado interviene en este mundo, en esta realidad de la comunicación, y cómo fortalece el derecho a la comunicación en su faceta colectiva. Bueno, creo que fortalecer a estos sectores es clave, es determinante. Y un primer punto es, me parece hoy en día, formar especialistas técnicos profesionales en esto, formar productores audiovisuales, realizadores audiovisuales, formar periodistas con una determinada ética profesional, bueno, formar hoy en día programadores, desarrolladores, que estén también integrados en estos entramados sociales, no solamente que trabajen para las grandes empresas internacionales, bueno, creo que ahí está el desafío. Hay algunas políticas públicas interesantes en este sentido en Argentina, pero también en otros países de la región. Están todas las ideas que plantea en Argentina la coalición por la radiodifusión o ahora por la comunicación democrática, con los originales 21 puntos y los actualizados 21 puntos por una comunicación democrática, por la comunicación como un derecho humano. Bueno, creo que hay mucho bagaje, hay muchos autores, como vos bien nombrabas algunos también, hay muchos teóricos de la comunicación. Me parece que no estamos remando en dulce de leche o pedaleando en el aire, sino que hay una tradición fuerte de la comunicación comunitaria en América Latina, y lo que hay que hacer es, de una buena vez, darle un lugar. Me parece. Bueno, Azucena. Bueno, pues les comento con respecto a eso también. Bueno, o sea, de las pocas reuniones que hemos tenido, precisamente los medios alternativos aquí, sobre todo en mi región, que es Nariño, al sur de Colombia,
nos hemos dado cuenta de la importancia que hay sobre la, ¿cómo es que se llama? Pedagogía política dentro de lo que corresponde al pacto histórico, que es el movimiento por el cual ganó el movimiento, no, o sea, la reunión de la convergencia, digámoslo así, de muchos movimientos por el cual ganó Petro aquí en Colombia. Sobre todo porque nos parece muy importante que la gente mismo se dé cuenta de, pues, de todas las falencias que han tenido los anteriores gobiernos para empezar para que se empoderen, para que se apropien de verdad de los derechos que les corresponde a la comunidad y para que exista como esa continuidad del pacto histórico. Pero también es como vemos la importancia a través de los medios de comunicación alternativos de crear nuevos liderazgos, de empoderar sobre todo a las mujeres, de respaldar precisamente todo lo que corresponde a los proyectos que tienen que ver con mujer y género y también con emprendimientos. Entonces eso nos parece como puntos muy importantes que debemos, que podemos llevarlos a la realidad, que podemos cumplirlos, que podemos conseguirlos si nos unimos como medios alternativos. Entonces, esa es como la primera propuesta que nosotros tenemos para empezar a trabajar, o mejor dicho, ya estamos trabajando con la comunidad en esos aspectos. Y tenemos pues el apoyo de la comunidad, que eso es lo más especial. Entonces, pero sí, de pronto sí hay algo que me parece que es tan importante como es el fortalecimiento de los medios alternativos. Sobre todo porque los medios tradicionales están dando mucha pelea, lo que es al gobierno. Nos damos cuenta que utilizan, o sea, pero es que es aspectos, pero créanme que son demasiado, o sea, cualquier cosita que cometa lo que es el gobierno la vuelven o le dan tanta prioridad a través de, de las redes, plataformas virtuales, pero también radio, prensa y televisión. La gente pues aquí casi no le come cuenta, la gente apoya mucho lo que es el presidente, pero sin embargo nos damos cuenta que no hay imparcialidad, que no hay ética profesional, que, o sea, no están cumpliendo absolutamente con nada de lo que deberían supuestamente dar ejemplo. Entonces, pienso yo que como ese fortalecimiento de los medios alternativos es lo más importante. Bueno, Susana, te agradezco mucho y tu intervención. Yo lo único que agregaría es no olvidar también el rol de los medios públicos estatales, además de fortalecer los medios comunitarios, porque me parece que ahí también el Estado tiene un rol importante. Francisco y todos y todas, si me disculpan, que me ha surgido un tema también que atender, tendría que estar cortando aquí. Pues Marcelo, te agradecemos mucho que nos hayas compartido ahora esta charla y también a las personas que participaron. Yo creo si están de acuerdo, pues aquí al menos leemos lo que hay aquí anotado y si alguien más quisiese participar, bueno, ya no serán como preguntas, dado que nuestro ponente no va a estar, pero bueno, si alguien quisiese comentar, pues todavía tenemos media hora más que podemos aprovechar, ¿no? Todos modos, ahí seguimos en contacto. Y de Francisco Sierra Caballero, voy a compartir Les agradezco mucho, un nomás libro. voy saliendo. Gracias. Y cuando quieran hacemos otra participación. Gracias. Nos estamos viendo. Sí, de Sierra Caballero les comentaba, voy a compartirles un libro compilado, ¿no? Justo por él, que lleva por título Comunicación de colonialidad y buen vivir, ¿no? Igual, vinculando estas temáticas de comunicación con las discusiones un tanto recientes del giro de colonial. Manuela Borg había comentado por acá, antes de su participación, quienes entendemos al trabajo como ordenador social, las nuevas formas de trabajar están pensadas en el aislamiento. Con esta desvinculación no hay comunicación posible y esta como motor de la organización posibilitadora de nuevos derechos. Evelia Rivera también comenta, en México el modelo de comunicación política regula las expresiones que puedan ser discriminatorias o discursos de odio. Últimamente ha ido sobre mensajes de Twitter de una servidora pública. Pero eso no impide ni ha reducido este tipo de mensajes mediante bots. Respecto a lo del chequeado, no recuerdo cómo se llama esta página de Argentina, bueno, David Reyes comenta que en México existe el caso de verificado,
pero solo fue en ciertos periodos, y igual se comentó, funciona en periodo electoral, pero después de que ya se difundió ampliamente. Chequeado. Sí, bueno, sobre eso yo quisiera comentar un poco. Estaba verificado, si no mal recuerdo, o al menos cuando yo lo conocí, fue durante la campaña presidencial del 2018. Y parecía, o al menos daba esa impresión de que a quien se dedicaba más como a desmentir o a verificar eran las observaciones que hacían en ese momento los candidatos del PRI, José Antonio Meade, del PAN y PRD, Anaya, y del Bronco. O sea, contra el candidato que ahora es el actual presidente, como que no había muchas notas. Por eso recuerdo que también había un intento de desacreditación que le decían verificamlo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Tiempo después me dio curiosidad si había otro portal, no sé si encontré, no sé si era este mismo o era algún otro donde parecía que más bien la lógica era totalmente inversa. El hecho de, más bien, claro, ya no era periodo electoral, pero más bien, como muy cargado en contra del que ahora es el presidente, ¿no? Entonces, justo, que es un poco lo que comentaba Marcelo respecto a la necesidad de, bueno, va a ser nuestra última fuente de opinión o de corroboración respecto a las noticias, un portal que verifica y que también tiene su propia carga, ¿no? Otra cuestión relevante respecto, y bueno, lo pongo también a discusión si le interesa seguir comentando. En México, no sé si recuerdan, ha de haber sido hace como medio año que en un programa de opinión en Foro TV, que se llama La Hora de Opinar, discutieron, no recuerdo qué incidente hubo en Estados Unidos, y la mesa discutía acerca de si había racismo estructural en México, ¿no? Estaba, bueno, el jefe del programa, Leo Zuckerman, Denise Dresser, estaba Opinócrata, Mario Arriagada, si no mal recuerdo, y un personaje que da clases en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, Pablo Macluf. Y bueno, empezaron a discutir Denise y María Ragada respecto a, bueno, si hay o no en Estados Unidos, qué diferencia hay frente al racismo, ¿no? Y lo que decía era, lo que decía Pablo Macluf, este personaje, digo, ahorita me guardo los adjetivos, es que en México no había racismo, ¿no? Porque más bien en México la gente no se divide por razas. Y bueno, recuerdo un boom en Twitter respecto a quienes defenestramos esa postura y quienes la apoyaban, que porque ya en Sentimientos de la Nación de Morelos decía que se acababa la discriminación o que se acababa la división de casta, entonces por eso ya no había racismo en México. Y una semana después, pues más bien la discusión se entró completa, igual con unos personajes, respecto a plantear esos puntos del racismo en México. Sin embargo, tanto Denise Dresser como Mario Arriagada estaban en contra de la postura de Macluf respecto a que sí hay racismo en México y que él revise sus privilegios, ¿no? Claro que eso también va para las otras personas de ese programa, o sea, 4 personas blanquizadas hablando de discriminación y de racismo, pero pues no dieron ningún argumento sólido, entonces parecía que Macluf tenía un argumento fuerte, ¿no? La cuestión, y que por ejemplo ahí Federico Navarrete, un académico historiador que enfocado en temas del racismo, justo en México, el argumento iba que, bueno, si bien Televisa no es un medio, no es una concesión privada, ¿qué tanto interés hay respecto a que este tipo de discusiones inverosímiles se den en un espacio que debería ser para, pues decirlo, bienestar público, ¿no? O sea, que cumple una función pública, aunque fuese un medio privado? Es lo que llama bastante bueno, a mí me llamó poderosamente la atención, y si es pertinente ese tipo de discusiones. Y Leo Zuckerman decía, sí, o sea, es válido justo más o menos a lo que mencionaba Marcelo respecto a la libertad de expresión entendida de una manera muy decimonónica, ¿no? En el sentido de que, bueno, es simplemente decir lo que cada quien quiera decir,
y las propias ideas se van contraponiendo y finalmente surgirá la verdad, ¿no? Pero bajo esa misma lógica, pues podemos poner a un antivacunas en un espacio de discusión frente a alguien que esté con conocimientos técnicos del proceso vacunatorio y decir que, bueno, cada quien tiene su propia libertad de expresar, ¿no? Y bueno, sobre esos mismos casos, digo, es interesante y creo que es valiosa. Yo, justo hablando de un espacio privado, no tengo clara cuál es mi postura, pero pongo el tema a discusión si a alguien le interesa. O si no, bueno, también Manuela Borg nos comenta sobre lo que decía Azucena en la ley de medios, solo comunicación audiovisual no incluía gráficos. Se crean los FOMECA dependientes de los ENACOM. Fomentos para la comunicación audiovisual en distintas líneas concursables para medios comunitarios, productoras independientes, asociaciones civiles. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna opinión respecto a algo de lo que se haya ya previamente enunciado. O si hasta aquí le Octavio. dejamos. Dime. Sí, yo rápidamente. Échale. Ahorita con lo que decía el compañero, es Marcelo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ahí también me recuerda mucho ahorita he estado leyendo de manera muy constante al coreano al Byung-Chul Han, ¿no? Que tiene ahí varios textos de la editorial Taurus. Y dentro de las citas que él tiene, él, por ejemplo, cita a un tipo que es del MIT, ¿no? De este Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Que es como supuestamente en términos de ingeniería y telecomunicaciones, así en términos de tecnologías de los más reconocidos. Y entonces él señala que hay un texto que dice cómo es física social, cómo las buenas ideas son esparcidas, la lección de una nueva ciencia. Entonces ahí señala, y luego me fui a la fuente, ¿no? de este vato, que es gringo, de cómo al menos cierto equipo de ingenieros que se hacen llamar a sí mismos, o que también otros los denominan así dataístas, ellos ya están como haciendo una especie de proyección de una sociedad en la cual el minado de datos personales, ¿no? Y la conjugación de esa información con inteligencia artificial, etcétera, que eventualmente, digamos, si todo el mundo estuviese conectado y esto se conectara con un montón de instancias gubernamentales, lo que plantea básicamente es que ya no se necesitaría la comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que hacen también es como reivindicar a Rousseau, ¿no? Que Rousseau tenía como una especie de planteamiento sobre una racionalidad aritmética. Que entonces, donde él plantea, digamos, no me he ido a estudiar Rousseau todavía, o sea, pero ya tengo ahí como abierta esa perspectiva, pero que se plantea que Rousseau tenía una propuesta que era la racionalidad aritmética, o sea, donde no se necesita comunicación, donde él de hecho se oponía a que hubiese comunicación entre los ciudadanos, y que en esta racionalidad aritmética, si se podía generar una especie de estadística, se podía determinar cuál es la voluntad general de la gente. Y él decía que la voluntad general iba a ser más fiel en la medida en que no se discutieran entre otras personas, porque entonces ahí a través de la comunicación ya no se reflejaba, ¿no? Que iba a haber como gente que iba a tener más labia, ¿no? Para poder conducir a sus propios intereses. Entonces, estos sujetos del MIT pues, retoman como esa perspectiva, no sé hasta qué punto la deforman, pero se me hace muy interesante. Y su planteamiento es que pues, eventualmente ellos podrían construir una sociedad en la cual a través de la inteligencia artificial, los algoritmos y todo el Big Data, toda la información que se recopila de la población, ellos podrían generar soluciones de un montón de problemas públicos, y que los partidos políticos quedarían relegados a un segundo o tercer plano, ¿no? O sea, que la política perdería espacio en lo público. Entonces se me hace muy interesante porque también está el planteamiento que hizo Marcelo de cómo se hacen las discusiones de los temas públicos. Y sí, lo cierto es que hoy en la actualidad, o sea, no sé, bueno, yo preguntándole así a compañeros, ¿no? O estudiantes de dónde discuten la política o dónde discuten los asuntos públicos, la mayoría lo hace en redes sociales virtuales, ¿no? Y el problema es que estos son espacios privados, ¿no? Entonces, en espacios privados se discuten temas públicos y en espacios privados donde se genera esa información
y obviamente hay un montón de mediaciones de algoritmos que limitan, ¿no? O sea, ciertas posturas. Y me voy a lo que pasa en Facebook, ¿no? Con ese tema de quién está regulando. O sea, lo cierto es que los privados regulan la información que sale en las redes sociales virtuales a su criterio. Entonces, hoy por hoy, digamos, si nos organizáramos acá chido y nosotros lográramos un certificado, nos podríamos dar de alta como de verificadores independientes en Facebook, ¿no? Y andar así viendo que publican ciertas páginas o ciertas personas y básicamente decir lo que dices es mentira y aquí está otra fuente que tengo aquí a la mano, ¿no? Y procesarlo en Facebook y pues hacer que se les sancionen, ¿no? Y por ejemplo, yo me he dado cuenta que en una cuenta que tenemos que es como de activismo que se llama Praxis Combativa, subimos mucha información sobre Palestina. Y constantemente ahí siempre nos están intentando denunciar que es información falsa, cuando son cosas que, o sea, que sí ubicamos las fuentes, ¿no? De manera fidedigna, pero sí vemos cómo hay una tendencia política ante ciertos temas públicos, ¿no? Llamamos en el caso de Palestina, ¿no? En el conflicto con Israel, a mí me queda muy palpable. No sé cómo se dé en otros temas de otras latitudes o en lugares muy específicos, pero si vemos la discusión que también está pasando en la Unión Europea, ellos ahorita tienen como una ley de servicios digitales. Entonces ahorita hay una discusión de hasta qué punto se puede también regular, ¿no? Entonces ahorita hay un intento por regular cierto contenido de Internet o incluso de mensajes cifrados bajo el argumento de que se combate la pornografía infantil, ¿no? Ese es como el tema detonante para intentar hacer una regulación en el tráfico de información entre los usuarios de las redes sociales virtuales. Entonces, yo creo que más allá de quién regula la información, yo creo que más bien deberíamos como intentar apostarle como a medios libres, independientes, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, hace como una década, estaba muy en auge el tema de Linux, ¿no? Y todo lo relativo al copyleft, al Creative Commons, ¿no? O sea, que es como, pues, son muchos anglicismos, pero hay toda una comunidad de ingenieros, de gente que se dedica a temas digitales y que han generado espacios relativamente horizontales, ¿no? Y libres. Pero siento que estos se han quedado muy escondidos del grueso de la población, ¿no? O sea, como que nos vamos al consumo de lo más comercial y es claro, y es evidente, ¿no? Te compras un celular, una computadora, ya trae por de facto ciertos programas preinstalados, salvo algunas computadoras chinas, ¿verdad? Pero creo que sí es importante, además, que el Estado genere una política pública para instalar capacidades en la población de cómo generar un consumo sano, ¿no? De la información y del uso de las plataformas digitales, ¿no? Porque ahora sí que es un campo abierto, ¿no? Donde parece que no hay ley, pero mínimo, o sea, si nos vamos a entrar en esos espacios, el Estado debe garantizar que se nos den ciertas habilidades o cierto conocimiento de cómo desenvolvernos en ese espacio, al menos, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Simplemente un apunte rápido antes de dar la palabra a Azucena. Justo con esto que comenta, digo, me parece como muy, no sé, muy impactante, ¿no? El hecho de esta apuesta de eliminar la comunicación y que a partir de ahí, a partir de algoritmos, poder conocer la voluntad general, ¿no? Digo, pero más bien justo pensaría yo que la voluntad general se construye también en un proceso comunicativo, ¿no? Dado que somos sujetos colectivos, es también Claro. parte de un proceso subjetivo colectivamente, ¿no? Colectivamente hablando. Y de lo otro, respecto justo también de cómo la gente se forma en la política y sobre todo discute en espacios virtuales, digo, ya hemos discutido o ya se ha puesto el dedo en la llaga respecto a las limitantes, lo problemático que pueden ser estos espacios. Sin embargo, yo consideraría que a pesar de todos, pues hay gente que nos hemos formado inclusive en ciertos aspectos o hemos empezado a formarnos en espacios virtuales, ¿no? Conociendo otras perspectivas, conociendo, no sé, otros autores, ¿no? Y que con sus múltiples limitaciones y que se vuelven espacios muy viscerales, también, no siendo como tan apocalíptico, pues también da la apertura, ¿no? A conocer otro tipo de saberes, de perspectivas, de direcciones, ¿no? Entonces, yo pensaría ahí que por ahí, digo, sé que no es tu
tu enfoque, pero apuntar que tampoco es un espacio, o son espacios tan apocalípticos, ¿no? Sino que podría haber otros, eh, son espacios todavía útiles, pues, pensaría yo, ¿no? Azucena, adelante. Bueno, pues les comentaba, bueno, me gustaría también agregar con respecto al enfoque de la comunicación, sobre todo porque aquí se está buscando, o sea, con respecto a las, bueno, digamos que a la defensa de la mujer, en todos los aspectos se busca también dentro de la comunicación, es el manejo de información con respecto a las violencias basadas en género. Entonces, a eso le están buscando también restricciones, porque es, o sea, porque se ha visto incluso en los, o sea, por más prudencia que manejen los medios de comunicación al referirse a estos aspectos, no manejan bien los titulares, no manejan bien lo que es el contenido de la noticia, donde le dan prioridad, lo que es a los aspectos que de pronto por decir algo, cuando recibe golpes o cuando es asesinada, una mujer describen como muy a fondo tratando de llevar al amarillismo esos aspectos y, o sea, y cayendo en la revictimización de, de la persona afectada. Entonces, en ese sentido, se está buscando como esas restricciones. Eso es lo que quería agregar y también pues en los medios alternativos es como también sobre todo manejo de información de muchas personas que de pronto pues por el hecho de tener el celular, digámoslo así, tener muchas facilidades con respecto a querer llevar información, caen en muchos errores. Entonces, como esa libertad que tienen. Entonces sí se están buscando esas restricciones también. Gracias. Sí, me vienen a la mente como estos titulares, clickbaiteros, ¿no? O sea, algo muy escandaloso y que a lo mejor la nota ni siquiera es el centro del texto, lo que va en el titular, ¿no? Pero simplemente a veces para dar clic y jalar al lector o a la lectora, ¿no? Este, justo digo, sobre eso que nos comparte respecto a las restricciones que están en información que está construida de manera que puede ser violenta hacia las mujeres. Eh, digo, la próxima sesión, la última sesión, el invitado que viene va a hablar derechos sobre las audiencias y yo creo que falta aún en este seminario ver esa como contraparte y derechos y yo añadiría también, bueno, la parte de la responsabilidad de las propias audiencias, ¿no? Si bien Oscar David ha mencionado la cuestión de el Estado que medie o que genere cierta política pública para, pensaría yo, para generar audiencias cada vez más responsables, ¿no? Y que sepan manejarse en ciertos espacios, ¿no? Pero bueno, pero tampoco quiero decirlo como que se porten bien, pues, sino, em, pues que no agredan o que no generen discursos de odio, ¿no? Y que puedan asimismo ser más críticos o más perspicaces respecto a la información que a veces se genera y se difunde, ¿no? Digo, es lo que de momento se me ocurre como reaccionar. Y por aquí también Pamela Esparza tiene un comentario. Dice, no solo hay discusiones de temas públicos o políticos en redes, se detona ahí la judicialización a raíz de esta confrontación de opiniones, al grado de rebasar el sistema judicial. Por ejemplo, la forma de tratamiento informativo de feminicidios termina por demeritar y exhibir las carencias de las fiscalías. No llegan al fondo. Las autoridades suelen ser expuestas por su mal trabajo. Sí. Digo, no sé de dónde sea Pamela Esparza, pero sí, justo me viene a la mente el tema de, no sé quiénes son de México, el tema de los porquis, hace unos, que habrá sido 6 años, unos hijos de políticos en el estado de Veracruz, que justo creo que se auto nombraban, ¿no? Los porquis, o no sé si fue un apelativo que les puso alguien más, pero que en cierto momento suben a una muchacha de joven y cometen abuso sexual contra ella, ¿no? Y el juez dice, bueno, no se les puede judicializar de nada porque la joven no presentó resistencia, entonces lo estaba disfrutando, ¿no? Y bueno, con eso se quería desestimar y de alguna manera, no de alguna manera, quería defender o
o salvar el pescuezo de estos personajes, ¿no? Y fue al menos lo que se presume, que hubo una presión muy importante en redes sociales y por la indignación, la justa indignación de cómo fue tan mal llevado ese caso, ¿no? Y ahí, bueno, un personaje bastante lamentable, Miguel Carbonell, de la UNAM, hizo no recuerdo si fue nota o un video diciendo, no, es que ustedes se quieren volver en la Santa Inquisición, promoviendo juicios sumarios, dejen que las autoridades hagan su trabajo de manera responsable, etcétera, ¿no? Cuando más bien pienso yo que justamente la autoridad judicial fue totalmente irresponsable. Como si no estuvieran mediadas también por poderes políticos, ¿no? O por fuerzas políticas. Y creo que ahí no tengo, si alguien me puede recordar exactamente cómo termina la situación, pero creo que estos personajes tuvieron que huir de México, ¿no? Este, y bueno, al menos, por lo menos no quedó en la total impunidad esa situación, y se señaló también las carencias justo del sistema de justicia, ¿no? Ok, Pamela, qué bueno que seas también de aquí de San Luis. Azucena, igual los comparto totalmente de acuerdo. Me parece que es importante tener en cuenta aspectos que hieren la sensibilidad de la víctima y de la familia para tener control de manejo de la información. No sé si hubiera algún otro comentario, digo, quedan 10 minutos, o si hasta aquí le dejamos y nos vemos dentro de 15 días. Si no hubiera de momento nada más avisarles, yo creo entre hoy y mañana les voy a enviar el formato de evaluación de esta sesión, las lecturas que ya envió el último ponente, Luis Felipe Felipe Neri Veneroni, perdón, y también el texto que yo encontré, este texto colectivo de Francisco Sierra Caballero, ¿no? Ahí, perdón, Azucena, hace ratito leí los correos que nos enviaste. Yo creo más bien ahí fue cuestión del internet, porque sí me aparecías constantemente que solicitabas entrar y yo daba entrada, pero después no sé qué pasaba, yo creo te rebotaba Perdón. o no sé. Sí, Yo, perdón. No, sí, de verdad que ofrezco mis disculpas, de verdad, no te precisamente porque es preocupes. que no, la otra vez me pasó lo mismo también, que yo digo, no, pero es que como así ya tienen que estar en clase así, y sino que aquí en Colombia pues no se demora el ingreso, o sea, se inicia con los que están, y pues de ahí que vayan ingresando ya, pues ya se Sí, los sí, va bueno, a justo admitir. así Entonces las yo, personas sí, comentaron. También tuve problemas con alguien más que creo que no entró, no pudo entrar, ¿no? Que varias veces me aparecía y como que a lo mejor desistió. No, ya le vi por acá. Pero sí, yo creo ahí sí, bueno, pues lo lamento, pero yo creo sí es cuestión del internet, porque sí, igual quien ahorita nos acompaña en servicio de videoconferencia también me ayuda a darles entrada a quienes solicitan entrar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue la situación, pero de todos modos, perdón, último aviso, ya les envié el correo con el canal de YouTube donde están las ponencias, ¿no? Bueno, sí, las charlas. Esta, pues, en cuanto tenga yo el archivo, pues también la voy a subir, y entonces pues, si alguien o entró tarde o no pudo conectarse, pues para que la pueda consultar. De más está decir que el compañero Marcelo, pues es quien me está brindando ese espacio de YouTube, que nos lo está compartiendo, y a partir de ahí, pues podemos subir este material para poder volverlo a revisar, ¿no? Entonces, digo, no está aquí, pero vale la pena mencionarlo. Si no hubiese, pues nada más que comentar, pues nos vemos en 15 días. Hasta entonces. muchísimas